Hola a todos. Nosotras somos estudiantes de la licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Campus de Acalco. Y en esta ocasión les explicaremos el contrato de permuta. Comencemos. ¿Qué es el contrato de permuta? El contrato de permuta se define como un contrato por virtud del cual uno de los contratantes transmite a otro el dominio de un bien a cambio de otro cuya propiedad se le transfiere a sí mismo. Es decir, la permuta es un intercambio de cosas. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un contrato de permuta civil y mercantil? De acuerdo al artículo 388 del Código de Comercio, se establece que, para que la permuta sea mercantil, debe estar regulada por las disposiciones del contrato de compraventa, es decir, su mercantilidad reside en el propósito de especulación comercial y el objeto directo de traficar. ¿Y cuáles son sus características? Sus características son: 1. Es un contrato principal porque no requiere la existencia de otro anterior para su validez. 2. Es un contrato bilateral porque otorga obligaciones para ambas partes que consisten en dar, es decir, en transmitir la propiedad o titularidad de un derecho a cambio de otro. 3. Es un contrato oneroso ya que ambos contratantes van a tener cargas y gravámenes. 4. Por regla general es un contrato conmutativo porque las partes desde antes de contratar obtienen la ganancia o pérdida que éste les puede ocasionar. 5. Es un contrato nominado porque lo regula el artículo 388 del Código de Comercio. 6. También es un contrato de resultados porque la intención de las partes se ve satisfecha con su celebración. Pero, ¿cuáles son sus elementos de existencia? Tiene dos elementos de existencia. El primero es el consentimiento. Este es el acuerdo de voluntades en relación con la transmisión del dominio de los bienes o derechos en forma recíproca. El segundo elemento es el objeto. El objeto se encuentra clasificado en dos, en objeto directo e indirecto. El objeto directo es la creación de obligaciones y el objeto indirecto es la prestación de dar. Es decir, el objeto indirecto es la cosa o titularidad de los derechos que se van a transmitir. ¿Cuáles son sus elementos de validez? Tiene 4 elementos de validez. 1. Capacidad. Existen dos tipos de capacidad, la capacidad de goce y de ejercicio. La primera se refiere a la facultad que tenemos para ser sujetos de derechos y obligaciones. Esta se adquiere con el nacimiento. Y la segunda se refiere a la facultad de ejercer derechos y obligaciones por cuenta propia, y esta se adquiere al cumplir 18 años. El segundo elemento es la ausencia de vicios en el consentimiento. Son vicios del consentimiento el error, el dolo y la violencia. El error consiste en la apreciación falsa de la realidad. El dolo es cualquier sugestión o artificio que se emplee para inducir al error o mantener en él a otro contratante. Y la violencia es aquel vicio que se origina cuando se emplea fuerza física al otro contratante. Licitud en el objeto, motivo o fin. El objeto, motivo y el fin que sean determinantes de la voluntad de cada uno de los contratantes deben ser lícitos. De acuerdo con el artículo 8 del Código Civil Federal, son lícitos los actos que no sean contrarios a las leyes de interés público ni a las buenas costumbres. El cuarto elemento es forma. En la contratación mercantil existe la llamada libertad de forma, en donde se establece que las partes que intervienen en un contrato de naturaleza mercantil tienen la libertad de obligarse en los términos que ellos mismos convengan, de tal forma que la validez de un contrato mercantil no reside en la formalidad en la que fue pactado, sino en el consentimiento. ¿Y cuáles son las obligaciones de los permutantes? En cuanto a las obligaciones, cabe destacar que ambos contratantes o permutantes tienen los mismos derechos y obligaciones, ya que la figura que desempeñan al celebrar el contrato es exactamente igual. Lo único que cambiaría sería la cosa objeto del contrato que le da el uno al otro. Partiendo de lo anterior, podemos resumir sus obligaciones en las siguientes. 1. Entregar la cosa y documentar la titularidad de un derecho a favor del otro. 2. Garantizar las calidades de las cosas. Y 3. Prestar la visión. Eso ha sido todo por nuestra parte. Esperamos hayan comprendido la esencia de este contrato. Gracias.
El trabajo fue realizado por Báez Bernal Marieli, Martínez Hernández Azucena, Ramos León Diana Karen y Cervantes Sánchez María Fernanda.